Ante todo, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Hoy particularmente con un tema para reflexionar. Creo que es justo el momento, siempre es importante, pero hoy es justo el momento de reflexionar sobre el tema que nuestro speaker nos trae y nos pone en la mesa el día de hoy. Les saluda con muchísimo gusto, como siempre, Mauricio Reynoso, director general de la MEDIR. Y pues bienvenidos, vamos a iniciar esta semana con un extraordinario webinar. Gracias a todos los que siguen conectándose, pero fieles a nuestra tradición y disciplina, empezando a las 11 en punto con la transmisión. Hoy tenemos como speaker a Mauricio Sánchez, quien es el presidente y CEO de Grupo Human EU. Es ingeniero en sistemas, egresado del TEC de Monterrey, complementando su formación académica con diversos cursos, diplomados sobre administración de empresas, capital humano, etcétera. Su desarrollo profesional está compuesto por más de 28 años de experiencia en diferentes organizaciones nacionales e internacionales, creando y aplicando diversas soluciones tecnológicas en las áreas de capital humano. Mauricio Sánchez es un apasionado de las personas y consciente de la creciente necesidad por ofrecer nuevas e innovadoras estrategias para las empresas. Mauricio funda Grupo Human, empresa dedicada al diseño, planeación y ejecución de soluciones para el capital humano. Todo esto dentro de un marco científico y tecnológico, creando así la única empresa mexicana que ofrece servicios de ingeniería en capital humano con casos de éxito tanto en los Estados Unidos como en Europa y América Latina. Como ven, entonces, hoy tenemos un speaker de lujo y muy complacidos en que hayas aceptado nuestra invitación, Tocayo. Bienvenido a ti, a Grupo Human y a todo el equipo que te acompaña esta mañana y listos para escucharte. Muchas gracias, Tocayo, muchas gracias, Mauricio, y a todo el equipo de la MEDIR por esta invitación. La verdad es que es un tema que me apasiona, dado que nos regresa o nos lleva a todo lo que es el tema de valores dentro de la organización. Y bueno, les voy a diferencia de otras presentaciones, no les voy a compartir pantalla, sino les voy a pedir de favor que ojalá puedan fijar o ver mi pantalla donde sale mi cara y al lado derecho, de este lado, aparece la presentación. Entonces, ahí va a aparecer poco a poco lo que es los slides. Y el tema, bueno, es un tema muy relevante después de tantos años que llevamos en el tema de capital humano, en el tema de tecnología, en el tema de recursos humanos dentro de las organizaciones. Al final del día, con todo esto que está sucediendo alrededor del tema de la pandemia, pues la gente está buscando o está, tratando de encontrar nuevamente sus orígenes, y sus orígenes parten o recaen nuevamente de donde nos educaron, de donde venimos, que son la parte de nuestros valores. Y bueno, y esta parte de los valores es muy importante porque ahorita les voy a explicar cómo recae o cómo impacta directamente en un estado financiero. Y van a decir, oye, ¿qué tiene que ver los valores con un estado financiero? Pues tiene que ver mucho. Y ahorita les voy a dar ahí una formulita, les voy a explicar una formulita de cómo lo que es los valores impactan directamente en esto. Entonces, también si tienen dudas, por favor, o preguntas o cualquier cosa, está abierto el chat, pueden ir formulando preguntas. Al terminar la sesión podremos contestar la mayor parte de todo lo que son las preguntas. Y también, terminando todo esto, les vamos a mandar, el equipo de la MEDIR nos va a hacer favor de mandarles la presentación tal como la están viendo, de manera más resumida. Entonces, voy a comenzar rápidamente con un índice, con el índice de lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, todo parte alrededor vamos a hablar del triángulo del éxito, vamos a hablar de las 4 dimensiones de las personas. También vamos a hacer una reflexión, les voy a platicar de una historia verídica, y todo lo que es un modelo que le llamamos el IPCHW. No se tienen que aprender las siglas ni nada, digamos que el IPCHW es para resumirlo en esta pantalla. Y al final del día vamos a ver, después de la reflexión de la historia que tenemos, vamos a escuchar una historia feliz.
Voy a compartir toda la pantalla ahora sí, para que vean la presentación completa. Y bueno, para nosotros, a lo largo de todos estos años en el grupo, lo que nos hemos dado cuenta de que una empresa exitosa está definida de la siguiente manera. Una empresa exitosa es aquella que siempre está revisando todo lo que es la parte de los procesos. De hecho, este triángulo es muy famoso, viene de la metodología ITIL. Se revisa todo lo que es la parte de los procesos, todo lo que es la parte de la gente. Sin la gente, las organizaciones no funcionan. Y todo lo que es la parte de la tecnología. Si esto lo ven como un triángulo, digamos que y quieren quitar cualquiera de estos elementos, pues digamos que pues un proceso, pues teniendo procesos y teniendo gente sin tecnología, pues seremos una empresa, digamos, lenta. Una empresa que tenga gente y tecnología, pero sin procesos, pues digamos que seremos una empresa, pues, desordenada. Y obviamente no existen empresas que no tengan gente, todos sin procesos, con procesos o con tecnología, pero sin gente, siempre es necesario esa parte de la parte humana. De hecho, la verdadera alma, el alma de toda la organización son las personas. Definidas estas empresas, pues digamos que casi siempre voy a ahondar en donde trabajan muchos de ustedes, para atender a lo que son las personas o la gente dentro de las organizaciones. Digamos que las funciones de recursos humanos son muy sencillas. Todo lo que es accountable, o todo lo que es responsabilidad de las áreas de recursos humanos son muy sencillas. Es todo lo que es la parte de atracción. Eso es lo que tiene que hacer recursos humanos, atraer gente, retener a las personas de muchas maneras, ahorita vamos a ver cómo, desarrollarlas, hacerlas crecer, y todo lo que es la parte de las separaciones, cuando, digamos, se separan una persona dentro de la organización, hay muchas empresas que tienen prácticas de separación digna alrededor de los colaboradores. ¿Por qué? Pues porque eso habla muy bien de las organizaciones. Eso es una empresa exitosa. Y bueno, una persona o las personas, y así lo definimos nosotros, deben tener 4 dimensiones normalmente una persona. La persona debe saber, son las dimensiones que debe tener, deben de cuidar su saber siempre, deben estar muy metidos en el hacer, ¿sí? De nada sirve saber si no lo pueden ejecutar, o de nada sirve hacer si no lo saben hacer. Digamos que también mucho, y está muy de moda, el tema del ser. Regresamos a las raíces. De nada sirve saber, de nada sirve hacer si las personas están estresadas, si las personas están deprimidas, o simplemente si las personas están totalmente desubicadas. Y el tener, ¿no? Esto es algo muy importante porque luego hay veces que las organizaciones o las personas tienen, pero no saben cómo utilizar sus recursos, o no saben planear sus estados financieros, o no saben planear sus finanzas personales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí digamos que estas son las 4 dimensiones importantes de la persona, toda persona debe tener. Mucha gente de repente me dice, oye, ¿y el querer dónde está? Pues muchas veces el saber, el querer está dentro del saber, lo que es la parte de la voluntad, de repente está también en el ser, está la parte de la voluntad. Les voy a platicar rápidamente una historia pues, verídica de una persona de nombre Alex Sánchez. Digamos que Alex Sánchez pues es una persona exitosa dentro de la organización, es una persona muy capaz dentro de la organización y digamos que esta persona, su saber, para ejemplificar estas 4 dimensiones, tiene muy buenos conocimientos, trabaja en una empresa de tecnología y tiene muy buenos conocimientos. Sus capacidades de esta persona, de Alex, digamos que son muy buenas, o sea, es muy capaz para aprender cosas nuevas, es muy capaz para ejecutar sus conocimientos y además tiene, digamos, una muy buena cultura. Viene de una familia honrada, con muy buenos valores, y digamos que es una persona muy familiar, donde la cultura de la organización, digamos que
le ayuda mucho en lo que necesita. También es una persona que es muy competente, o sea, inclusive sus competencias las hace bastante bien, las hace muy bien. De hecho, es una persona que está definida como un alto desempeño dentro de las organizaciones. Y alto desempeño significa que la organización definió cómo lo iba a medir, de qué era responsable, ¿sí? Y también tiene un muy buen desempeño gracias a sus conocimientos y todo eso. Además, conoce, está muy metido en los procesos. La empresa recientemente, digamos, adoptó las metodologías Agile que tanto están de moda y entonces sabe hacer sus procesos muy bien a través de todo lo que es eh, eh, la organización. También Alex, si se fijan en la caricatura, es una persona muy contenta. Alex es una persona, digamos, en el cual le pone mucho énfasis a su bienestar, siempre se está cuidando, es una persona feliz. De hecho, en la parte de su ser, medita bastante. De hecho, medita en las mañanas y trata de estar de una manera consciente todo el tiempo. Y también Alex, digamos que participa mucho en la NOM 035 dentro de lo que es la parte de la organización. Recordaremos que la NOM 035 mide los riesgos psicosociales dentro de la organización y él, pues, después de su diagnóstico, participa mucho en las actividades que le puso la organización en su plan de actividades para lo que es evitar todo lo que es riesgos psicosociales dentro de la organización. Entonces, pues es buenísimo el buen Alex. En el tener, le pagan bien, tiene muy buen sueldo, tiene una buena compensación variable. Digamos que lo que tiene dentro de la parte de compensaciones le sirve bastante bien para generar riqueza dentro de su familia, bienestar dentro de su familia y además para tener ahorros. Y además la organización tiene un esquema de compensaciones y de bonos trimestrales que le sirve bastante. Entonces, si se fijan, la historia de Alex Sánchez es muy sencilla, es alguien exitosa de alguna otra manera dentro de la organización. Y digamos que le da resultados también a la organización. Sin embargo, algo pasa con Alex. Y Alex, digamos que se siente totalmente, tiene algo, ¿no? Se ve de repente triste, se ve con ansiedad, se ve con angustia. Últimamente ha tenido mucho estrés, ha tenido anda sin rumbo, de repente también sin sentido. No tiene un propósito porque sigue trabajando y aunque cumple, pues digamos que le hace mucha falta esa parte del sentido. También con el afán de querer, digamos, ser alto desempeño, pues siempre se está desvelando, siempre anda muy impaciente, también anda deprimido. Sabemos que esa situación está pasando mucho hoy en día dentro de las organizaciones, la gente está muy deprimida, no nada más le pasa a Alex, está cansado e inclusive está hasta desmotivado. Se siente solo e inclusive se siente un poco decepcionado. Entonces, aquí el gran dilema es, si Alex Sánchez, digamos, está en una empresa exitosa, porque tienen procesos, tiene gente, tiene tecnología, tiene muy buenos programas, tiene, digamos, buenos bonos, buenas compensaciones y gana bien. ¿Por qué se siente así Alex? O sea, ¿por qué Alex Sánchez está de esa manera? Entonces, digamos que lo que hace Alex, pues trata de hacer una introspección de lo que le está sucediendo, pero pues lamentablemente pues, le cae algo más que se llama el COVID. O sea, cae dentro del mundo, dentro del entorno, el tema del COVID, y entonces a todos los mandan a encerrarse a sus casas y a todos los mandan de repente a trabajar desde sus casas por el COVID, por el peligro inminente que es este virus, este bicho, yo le llamo así,
dado que pues, ocasiona muertes, lamentablemente está trayendo decesos en las familias, en los seres queridos, en la gente necesitada. Y entonces, pues imagínense si así se sentía el buen Alex Sánchez, imagínense ahora cómo se siente, ¿no? Con el tema del COVID. Y bueno, y las organizaciones, pues, nos agarra totalmente de sorpresa. Entonces, ¿qué hizo Alex? Corrió y esperó en su casa a recibir instrucciones de la organización. Y esas instrucciones, pues lamentablemente, pues de alguna u otra manera nunca llegaron. ¿Qué pasó? Pues le dijeron, tú trabajas, tú te metes al Zoom, tú te metes al Meet, a todas estas plataformas, y los dueños, lo que se enfocaron, los dueños de las organizaciones en lo que se enfocaron fue a ver cómo no perder dinero. Lamentablemente, pues eso nos pasa a todos los empresarios, dicen, hijo, se nos cayó el mercado, se nos está cayendo clientes, se nos están inclusive, están corriendo mucha gente dentro de las organizaciones. Y entonces los empresarios normalmente lo único que hicieron fue cuidar sus ganancias, cuidar su dinero y se les olvidó de alguna u otra manera, pues digamos, lo que son las personas. En pocas palabras, no les importó. Digamos que, pues, imagínense ahora la situación de Alex Sánchez, cómo se siente. Y regreso un poco a las cuatro dimensiones de una persona. Pues, si es una persona que sabe, hace, es y tiene, pues ahora con el tema de la, pues digamos, pandemia, pues no sabía de alguna otra forma qué hacer. Entonces, ¿qué hizo Alex? Pues Alex se sentó a reflexionar y a pensar en qué es lo que tenía que hacer dentro de la organización. Y entonces, una de las cosas que hizo fue, primero, dentro de su ser, entender quién es él. Y dentro de el quién es él, también después, en segunda fase, volteó a ver quién es él dentro de la organización. Después hizo una reflexión de quién es la empresa en donde está trabajando y qué está pasando alrededor de su sentir y de lo que está pasando alrededor de su organización, pues que no les importó nada de lo que está sucediendo actualmente. Estaban más preocupados por temas de vacunas o temas, perdón, de pruebas o temas de caretas o temas de las oficinas que en otra cosa. Dentro de su reflexión del quién soy, pues se dio cuenta que Alex estaba casado con una linda esposa, que tenía una linda hija, que tenía una linda mascota, ¿sí? Y eso, pues, lo llevó a que a encontrarse nuevamente con lo que es la parte de sus valores personales. Se recargó, o sea, como no tenía ya ninguna ayuda, se recargó en su familia. Y ahí es donde empieza el tema de los valores. ¿Qué hizo? Se sentó a revisar, a valorar lo que tenía actualmente. Y entonces vio que tenía una lindísima esposa, ¿no? Tenía una lindísima hija y de ahí se empezó a recargar. También se recargó en que vio que uno de sus principales valores era la honestidad. Estaba recargado en su honestidad. Es decir, nunca intentó hacer nada raro, nunca ha intentado hacer nada malo y gracias a eso el éxito que tiene, ¿no? Y ese éxito lo puede tener en donde quiera. También es una persona que le gusta ayudar a otros. Alex Sánchez pues, está normalmente en la iglesia, en su religión, está normalmente ayudando a la comunidad, en su vecindad, en su colonia, etc. Ayuda mucho a empresas como Concieo, que son empresas o organismos que ayudan a evitar, por ejemplo, adicciones, ¿no? De alguna u otra manera, o evita lo que es la prevención, ayuda en la prevención de adicciones. También tiene buenos pensamientos, que eso también es muy importante dentro de las personas. No tiene malos pensamientos. Es transparente totalmente. Y eso fue lo que empezó a hacer Alex, ¿no? Revisar totalmente sus valores personales y volverse a encontrar consigo mismo. Luego, lo que hizo dijo, y bueno, ¿y quién soy yo dentro de la organización? Y se topó que dentro de la organización él era simple y sencillamente una persona más. Era una persona más que sí era una ficha, digámoslo así, que tenía un número de cumplimiento de objetivos, un número de cumplimiento en todo lo que es
sus desempeños, a lo mejor tenía necesidades la organización y él cumplía esas necesidades, pero pues no empataba de alguna otra manera pues, con los valores de la organización, porque a lo mejor la organización hacía cosas que no le gustaban a él, recargándose nuevamente en lo que es la parte de sus valores. Se dio cuenta que nada más lo llamaban dentro de su organización un recurso, y de hecho el área de recursos humanos la llamaban recursos humanos, no le llamaban el área de personas, ¿no? Le llamaban el área de recursos humanos. Era un empleado, no un colaborador. No le motivaba a ir al trabajo. Se dio cuenta que se levantaba y decía, híjole, otro día más dentro del trabajo. No tenía todo lo que es la parte de desarrollo. Aunque tenía ciertos programas, no tenía desarrollo hacia lo que era la parte de los valores. Le daban cursos de capacitación de Office, de Google, de Datas, de todo ese tipo de cosas, pero no necesariamente tenía todo lo que es desarrollo hacia la persona. Y también se dio cuenta que la empresa lo único que le importaba nuevamente era esta parte de simple y sencillamente tratar de generar dinero, hacer dinero. Era lo único que quería. Lo único que quería era, la empresa se fijaba nada más en el profit, en las utilidades, que es bueno, es interesante, pero no se fijaba nunca en las personas. Y entonces eso era lo que lo traía totalmente, digamos, decepcionado o deprimido. La empresa solo se preocupaba por el dinero, no tenía programas de ayuda. También, inclusive, aunque se fijaba mucho en el dinero, no se preocupaba por el cliente. Él decía, yo ya vendí, yo ya me retiro. Y entonces, pues él que, por ejemplo, se dedicaba a atender al cliente, él decía, híjole, necesito atender, porque los clientes es lo más importante dentro de lo que es la parte de las organizaciones. No cuidaban a la gente y sobre todo también no ofrecían calidad a cambio de nada más preocuparse por todo lo que era el dinero. Entonces, suena interesante, ¿no? Porque pues, era una organización que se preocupaba por los procesos, se preocupaba en teoría por la gente, se preocupaba en teoría por la tecnología, pero no se preocupaba por lo más importante inclusive, que eran los clientes y las personas dentro de la organización. Entonces, ¿qué hizo o a qué se dedicó el buen Alex, ¿no? Pues, pues digamos que fue donde empezó a aplicar un modelo que nosotros le llamamos el modelo IPCHW, ¿no? El modelo que es el modelo IPCHW. Y es algo muy sencillo. El modelo IPCHW es Alex reflexionó y se dio cuenta que él fue localizado por la organización. Él no seleccionó la organización en la cual estaba trabajando, sino la empresa lo único que hizo fue buscar a una persona que cubriera las competencias o que cubriera las necesidades de un puesto. Sin embargo, Alex se dio cuenta que él nunca fue el que seleccionó la organización. Y esto es algo muy importante para todos. Todos los candidatos, todos los reclutadores, todos los jefes, líderes dentro de las organizaciones deben de tener o deben de aplicar para una empresa aspiracional totalmente, pero también deben de formar y crear una empresa totalmente aspiracional. Entonces, lo que se dio cuenta Alex es que él debería de seleccionar a la organización. ¿Qué significa esto? Y en base a qué lo debe de seleccionar, en base a los valores, en base a cómo le ayudaba esa organización a su familia, no cómo ayudar a la organización a hacer dinero, sino cómo estar más tiempo con su familia, cómo brindarle más calidad a su familia. Y si él ayudaba a su familia, pues obviamente esta bonita esposa y esta bonita hija y este bonito perro iban a estar mucho más contentos. ¿Qué pasa si su familia vean el impacto que pueda tener una persona totalmente feliz, con valores familiares? Imagínense el impacto que puede tener dentro de lo que es la sociedad. O sea, toda la gente que le rodea va a estar contenta y va a estar feliz. El vecino, el empresario, el de la tienda, todos van a estar contentos.
Y por ahí se empieza. Por eso es importante que las organizaciones regresen a los valores, para que entiendan el impacto que pueda tener dentro de la sociedad. Mucha gente dice, o sea, ¿por qué dentro de la sociedad? Pues ahí están, la sociedad está hecha por personas. Si esta sociedad, si ustedes empiezan a poner su granito de arena dentro de su edificio, dentro de sus vecinos, dentro de su comunidad, imagínense lo que va a ocasionar alrededor de lo que es nuestro querido México. Ahorita México sabemos que está en una pandemia, sabemos que tenemos problemas políticos, sociales y tenemos de todo ese tipo de problemas que todos los países lo tienen. Pero ¿qué pasa si empezamos con nosotros? ¿Qué pasa si empezamos nosotros a partir de nuestros valores y de nuestros valores morales a crear, digamos, un mejor México? Mucha gente se mete, digamos, a nada más a las noticias, nada más a hablar mal de nuestro país, de nuestro presidente. Yo soy totalmente apolítico, ¿no? Pero yo siempre he dicho que ¿qué pasa si le mandamos buenas vibras al presidente, al que sea? No pasa nada. Son buenas vibras, independientemente de lo que esté haciendo o lo que esté diciendo. Hay que mandar buenas vibras y hay que ser buenas personas. Hay que partir de nuestros principios, de nuestros valores. Por eso hay que crear un mejor México y gracias a esto, si creamos un mejor México, podemos crear un mejor planeta. Y eso es lo que significa, al final del día, para nosotros, el IPCHW. Es, si tú mejoras a las personas, vas a cambiar el mundo. Si nuestro propósito como organización es mejorar a las personas, vamos a cambiar el mundo. Me voy a ir rápidamente por el tiempo. Me voy a ir a la segunda parte de la historia. ¿Cómo las organizaciones deben de pasar directamente o pueden pasar directamente a lo que es la parte de los valores? Mucha gente se va al tema de los valores y dice, no, es que yo los tengo inclusive pegados en la entrada de mi organización y ahí dice honestidad. Y mis valores dicen ahí transparencia. Y están bien esos valores, son buenos esos valores, ¿sí? Esos son lo que nosotros le llamamos, pues pueden ser valores morales o principios morales o personales. El respeto, lo que es la parte de la integridad, la honestidad, la transparencia, todo lo que es la parte del agradecimiento, ¿sí? Y todo lo que es la parte de ayudar a otros. Eso está muy bien, pero ¿verdaderamente los viven? ¿O los dicen, o los copiaron de un libro y los pusieron ahí en el marco de la entrada de la organización? Lo importante es que se vivan y esos valores, digamos, institucionales, no tienen que estar hechos con una sola palabra, deben de estar hechos con una frase, con una palabra, una frase completa, con un verbo. Y ese verbo, por ejemplo, dentro de algunas instituciones, tienen este tipo de, digamos, valores institucionales. Que estos sirven mucho, insisto, para que las organizaciones sean mejores organizaciones. Y ahorita les voy a explicar por qué y cómo impacta directamente en sus estados financieros. Primero, un valor institucional es hacer lo que predicamos. ¿Qué significa? Yo no puedo estar diciendo que tengo honestidad, yo no puedo estar diciendo que tengo integridad si dentro de la organización no hago lo que predico. Si regaño a la gente, si los trato con periodicazos, si no los, como Alejandro Sánchez, como Alex Sánchez, si los trato como unos números y no me preocupo por ellos. Por eso es muy importante, insisto, el tema de la NOM 035. Históricamente hablando, la NOM 035 se preocupa por primera vez en la historia de México en los trabajadores, colaboradores, empleados, como lo quieran llamar, en las personas dentro de la organización. Entonces yo no puedo hablar de valores si no hago lo que predico. Es hacer con el ejemplo. Por ejemplo, otra institución, nos topamos con este valor que es la diversión y el buen humor. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que ser siempre serios? ¿Por qué siempre tenemos que ir al trabajo sin
cumplir con este objetivo de divertirnos. Divertámonos. Si todos los días nos vamos a levantar y todos los días estamos metidos en esta rutina, quitémosle la rutina, divirtándonos y con un muy buen humor. Hagámoslo. Otra cosa es también el nunca jamás rendirse. Vean estos valores cómo difieren o chocan un poco o son más claros, déjenme decirlo así, con los valores de la izquierda. Es nunca jamás rendirse. El dueño de la organización, los directores, los líderes de las organizaciones, todas las personas dentro de la organización deben de levantarse todas las mañanas y decir, jamás me voy a rendir. Todos los días se tienen que repetir esto. Y eso, imagínense entrando en la empresa y que tenga un cuadro que diga, nunca jamás te rindas. ¿Por qué? Pues porque ahorita los momentos y la época de lo que es el COVID, de todo lo que es los factores políticos, económicos, pues tumban a cualquiera. ¿A cuántos de nosotros lamentablemente hemos tenido decesos o familiares ya muy enfermos o que murieron lamentablemente? ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Rendirnos o seguir adelante? Otro de los valores institucionales, y lo tenemos mucho dentro de nuestra organización, es cuidarnos los unos a los otros. ¿Qué significa cuidarnos unos a los otros? Que siempre, tenga o no tenga la razón nuestros colaboradores o nuestros amigos, siempre nos tenemos que cuidar. ¿Hace cuánto que no reciben una llamada de uno de los líderes, de los directores o del área de recursos humanos para decirle a las personas que están trabajando desde su casa, oye, ¿estás bien? Oye, ¿necesitas algo? Oye, ¿te mandamos algo? ¿Hace cuánto que no le mandan una botella de vino a su gente, a sus colaboradores? Unos chocolates a la esposa de los colaboradores o al esposo del colaborador, a la pareja. Lo dejamos de hacer porque estamos pensando en las utilidades. Por eso esto debe de ser un valor y esto lo deben de grabar, digamos, ahora sí en piedra, en la entrada de la organización. Los responsables tenemos que ser responsables ante la sociedad. No deben de dejar de ayudar a los demás, al de la marimba de aquí afuera, que a ver si no pasa al ratito, que al de, ¿cómo se llama? A la gente que está necesitada allá afuera, que nosotros estamos bendecidos con un trabajo, pero a lo mejor los demás no lo están. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser también responsables entonces, y eso debe ser un valor institucional. Y agradecidos sobre todo, agradecidos sobre qué es lo que tenemos dentro, con lo que tenemos dentro de nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, etc. etc. Entonces, si se fijan, cambian mucho los valores institucionales con los valores copiados de un libro de cualquier lado. Ahora, estos valores se dice que son el alma y la personalidad de la organización. Los valores van a dictar el rumbo de la organización, ¿sí? Los valores, ¿a qué se refieren con lo que es el tema del alma? Bueno, cuando ustedes los definan, no deben de ser imitables, se pueden usar, fíjense, en los productos y en los mercados. Ahorita les voy a explicar eso. Y deben de añadir beneficios y valor. Este es el entusiasmo y la energía, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de la organización. ¿Y qué significa esto? O sea, lo que vendemos refleja mucho estos valores. Los servicios que hacemos, por ejemplo, si ustedes dan servicios de consultoría, o dan servicios, por ejemplo, de reclutamiento y selección, ¿sí? O dan servicios, digamos, en la parte hasta de vales, de lo que ustedes quieran, la forma en cómo lo están entregando debe de reflejar un entusiasmo, una energía, y por eso dice que se deben de usar en los productos y en los mercados. Imagínense un producto que refleje lo contrario. El propósito, digamos, después de los valores, el propósito es el corazón de la organización. Todos los días, y así debe estar definida su organización, es, a ver, ¿verdaderamente importa lo que hacemos?
¿Verdaderamente hace una diferencia en el mundo lo que hacemos? ¿Y qué pasaría si el día de mañana ya no estamos? ¿Nos extrañarían nuestros clientes? ¿O nada más estamos entregando productos? ¿O nada más estamos entregando cajas? Hasta en las cajas, señores, ustedes lo vieron con el caso de éxito de Apple, ¿no? Que el señor Steve Jobs se metía a las cajas para que vieran o para sentirse el producto y para que vieran cómo se desempacaba una computadora. O sea, todo, ahí está el corazón y eso reflejaba mucho el alma y la personalidad de todo lo que es la organización. ¿Sí? Por eso los valores son muy importantes. Por ejemplo, ahí hay unas empresas que es, ¿cuál es el propósito de 3M? La innovación. O sea, el propósito de 3M no es entregar post-its, no es entregar material, es innovar. Y siempre los colaboradores, las personas dentro de las organizaciones, ellos siempre están pensando en la innovación. El propósito de Disney es la felicidad. Disney no vende parques, ni películas, ni nada de eso. Ellos venden felicidad. Walmart, su propósito es ser el Robin Hood. Siempre dicen el precio más barato, ¿no? Y si tú me traes un producto de la competencia donde sale más barato, yo te lo doy más barato, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Starbucks? No es vender cafés y por eso el éxito de Starbucks. Él es otro lugar diferente al de mi oficina y el de mi casa. Todo mundo corre a los Starbucks. Ahorita terminó la pandemia, digo, bueno, terminó el semáforo rojo, regresamos al semáforo naranja. Qué bueno que regresamos para reactivar la economía, porque créanme que la economía va de mal en peor, ¿sí? Qué bueno que hay que ayudar, hay que salir, los que podemos, obviamente cuidándose con todo lo que se puede, hay que salir, pero con cubreboca y con todas las higiene posible, ir a comprar el cafecito y regresar a nuestros casas, cuidándonos. Ese es el propósito de Starbucks, otro lugar dentro de la organización. Entonces, los valores son el alma y la personalidad. ¿Y cómo se pueden aplicar esos valores en las áreas de las empresas y sobre todo en las áreas de capital humano? Esa es la gran pregunta. Imagínense que ya definieron, pues digamos, este valor que les decía, ¿no? De diversión y buen humor. O vamos a poner el de nunca jamás rendirse. Vamos a tomar ese valor institucional de nunca jamás rendirse. Entonces, imagínense ahora cómo lo puedo aplicar dentro de la organización. Puedo relatar anécdotas alrededor de nunca jamás rendirse. Es decir, puedo preguntarle, hacer un quiz dentro de la organización y preguntarle al área de ventas, al área de comercial, al área de atención al cliente, y le, oye, eh, ¿te has encontrado con alguna anécdota en el cual pueda yo narrar el valor de nunca jamás rendirse? Ah, no, fíjate que hay un cliente que probablemente pueda, ¿cómo se llama?, servir como anécdota, porque este cliente siempre está dándole lo mejor a sus clientes y a sus colaboradores, y aunque le está yendo mal, nunca se está rindiendo. Entonces, esa anécdota, imagínense que el área de capital humano la ponga en un periódico, en un newspaper, o que esa área de capital humano, ¿sí?, o área de las personas, imagínense que la ponga en su intranet, o genere un programa alrededor de todo esto. Ustedes pueden, alrededor de las instituciones, alrededor de los valores institucionales, pueden relatar anécdotas, pueden hacer el reclutamiento y la selección, es decir, le pueden preguntar al candidato, le pueden preguntar si son afines a estos valores institucionales. Pueden generar procesos de integración alrededor de estos valores institucionales. Pueden crear sus evaluaciones de desempeños, no nada más por números, no nada más por objetivos, sino también alrededor de la parte no nada más cuantitativa, sino también de la parte cualitativa. Oye, Alex Sánchez llegó a sus metas, sí, pero se llevó entre las patas a todo mundo y deprimió a la gente y la maltrató, pues también. ¿Qué pasa
si se recarga la evaluación de desempeño alrededor de estos valores institucionales. Pueden generar reconocimientos y gratificaciones. Esta es valiosísima. Si ya generan sus valores y sus institucionales, imagínense estar premiando cada mes o cada semana o en un daily, estar reconociendo y gratificando a las personas en base a lo que están platicando en sus juntas diarias. Pueden hacer, ya platiqué, boletines informativos o campañas temáticas. Por ejemplo, pueden hacer el mes de la diversión y del buen humor. Qué padre, y que el que cuente bajo los valores morales, ¿no? Que cuenten chistes, que inviten a un estandopero, que inviten a algo que genere y que ayude mucho dentro de lo que es la parte de la organización. Y tienen que hacer un refuerzo constante y constante y constante de estos valores. Ya dijimos, estos valores es el alma y la personalidad dentro de la organización. Aquí les hago una pauta y les pregunto a todos ustedes, ¿quién de ustedes trabaja en una organización en donde los tratan como los trataban a Alex Sánchez? Hagan esa reflexión. Y pregúntense si quisieran cambiar a una organización en el cual tengan valores institucionales que vayan de acuerdo con ustedes a cuidar a todo lo que es la parte de su familia. Pues obviamente, ¿qué hizo Alex? Pues Alex corrió directamente a una empresa, renunció y corrió a una empresa en donde le ayudó a, digamos, cumplir con esos valores institucionales. Ahora, algo muy importante, al correr con energía, esto genera mucha energía y mucho entusiasmo. E imagínense colaboradores, personas, amigos y amistades, si tienen un impacto directamente dentro de su sociedad, imagínense el impacto que pueden tener hacia los resultados de la organización. Todos los empresarios con los que trabajo, muchos de los empresarios con los que trabajo, o sea, no lo pueden creer, no pueden creer que una persona feliz pueda dar mejores resultados financieros. Aquí está el ejemplo. Cambien todo lo que es su alma y su personalidad, ¿sí?, alrededor de estos valores. Esto les va a traer tres cosas muy importantes. Muchos empresarios dicen, es que yo ya soy grande y yo soy muy importante, ya no necesito tener gente feliz. Sí, pero ya vieron ejemplos de empresas que ya no permanecen dentro de un mercado y se caen de la noche a la mañana. Hay miles de ejemplos, ahí está Kodak, ¿no? ¿Cuántas empresas se han caído ahorita lamentablemente por el COVID? Y lamentablemente no estaba ni siquiera previsto. La gente no estábamos listos para esto. Imagínense si la gente estaba triste, ahora con esto, si los empresarios no están prestando atención en los valores institucionales, pues creo que Houston tenemos problemas. Los empresarios normalmente buscan siempre lo que es la parte de la rentabilidad, buscan siempre lo que es el crecimiento, pero sobre todo hoy en día, en estos tiempos difíciles, tienen que buscar mucho lo que es la parte de la permanencia. Crecimiento. Muchas organizaciones en la parte del crecimiento ahorita están decreciendo. Se tienen que reinventar totalmente. Tienen que voltear a ver nuevamente su estrategia. Tienen que voltear a ver nuevamente lo que es, qué productos están haciendo. Y obviamente tienen que cuidar siempre lo que es la parte de la rentabilidad. La rentabilidad, créanme, con gente con energía y entusiasmo, ¿sí?, la van a ver reflejada directamente en lo que es la parte de sus resultados financieros. Hasta ahí, muchas gracias. O sea, esta es no sé si tengan dudas alrededor de por qué los valores impactan directamente en los resultados financieros dentro de la organización, ¿sí? Por eso es muy importante que regresen todos y cuiden mucho a sus familias, ¿sí? Esta plática está inspirada, y algo muy importante, está inspirada en este libro, en el libro de Scaling Up, de Bern Harnish y del grupo de Gacelas, ¿sí? Aquí está escrito, este lado. ¿Sí? Scaling Up es un libro de una empresa, de un grupo muy importante que se llama EO, Entrepreneurs Organizations,
empresarios, y todos se están basando mucho en este libro. Felicidades a los autores, ¿sí? Y bueno, ahí nada más, esta plática te la quiero agradecer mucho a mis hijos, a mis padres, a mi life partner, a mis colaboradores, amigos de IU, a todos nuestros clientes, que gracias a ellos estamos actualmente sobreviviendo en esta pandemia, y sobre todo al equipo de la Medir por preocuparse por todo lo que es la parte de las personas. Por eso estamos directamente con las personas. Por eso estamos directamente con la Medir, porque siempre, siempre, siempre están preocupados por las personas. No sé si tengan dudas, comentarios. Hasta ahí termino mi ponencia. Tocayo. Muchísimas gracias, Tocayo. Y sí, efectivamente, en la medida, así como tú, tu equipo y varios que hemos coincidido en algunos temas, nos preocupamos por las personas y hoy más que nunca, siempre ha sido importante, hoy más que nunca, ¿no? Así que más vale que vayamos tomando nota de lo que nos propones. Eh, el uso del humor, por ejemplo, me parece uno de los tips más clave. Pero mira, Pilar Trujillo te pregunta o plantea qué hacer como organización ante el aumento de la carga de trabajo que muchos colaboradores refieren, cómo favorecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. A ver, es muy sencillo, o sea, y eso responde a algo que me decían hace mucho, ¿no? No sé si se acuerdan de esa frase trillada, ¿no? De que si nosotros vivimos para trabajar o trabajamos para vivir, ¿no? La realidad es que es una gran balanza y es parte de los valores. O sea, hoy en día la gente cree que, las cargas de trabajo se vienen encima, pero se tienen que dar un descanso, tienen que hacer hábitos de descanso y tienen que hacer hábitos de lo que es su salud. Las empresas tienen que plantear programas de bienestar, tienen que plantear programas de nutrición, de salud, de educación física, de salir, tienen que hacer muchas cosas. Y las personas tienen que generar hábitos. Esos hábitos son muy importantes. Aunque estén trabajando dentro de sus casas, ¿sí? Estemos trabajando dentro de nuestras casas, ¿sí? No deben de dejar de levantarse a la hora que se levantan, ser ordenados, ser muy disciplinados. No deben de dejar, deben de vestirse, ¿no? De bañarse, de estar presentables ante las personas con las que estamos colaborando, cumplir un horario digamos, de comida, cumplir un horario digamos, de hábitos, inclusive de salida, ¿sí? Apuntar perfectamente sus tareas, ser muy comunicativos con los jefes, decirles, oye, hasta aquí llego en esta jornada del día, ¿no? Y las empresas, con sus áreas de personas, de capital humano, deben de ayudarles a estas personas a saber cómo ser más disciplinados y más ordenados, mediante programas, insisto, de cursos, pláticas. Hay muchas formas, Tocayo. ¿Cómo estamos trabajando el aspecto ético, los valores, los principios en nuestras comunidades, Tocayo? Este tema ético y de valores, digamos que mucha gente los confunde, o mucha gente, inclusive hoy en día por nuestra sociedad, pues digamos que mucha gente hasta los tergiversa. Valores son valores, los valores vienen desde Buda, desde Moisés, desde muchas cosas. O sea, los valores intrínsecos vienen desde hace mucho tiempo. No tienen por qué cambiar. O sea, ser una buena persona no significa donar dinero, ¿no? Ser buena persona de manera intrínseca es algo muy importante. Entonces, lamentablemente las organizaciones, luego a veces, o instituciones, luego a veces, por ese afán de ganar dinero, ese afán de ganar poder, pues lamentablemente tergiversan esos valores. Y esos valores éticos no se pueden tergiversar. La honestidad es la honestidad. Las organizaciones o las empresas luego a veces son exitosas porque pues, a lo mejor están comprando licitaciones, ¿no? O están haciendo cosas indebidas. Desde ahí ya está mal la organización. Eso no debería de estarlo haciendo. Por ejemplo, este tema famoso del outsourcing. El outsourcing
digamos que es un tema mundial, existe en todos lados, el poder contratar y el poder estar, ¿cómo se llama? Contratar gente especializada para la organización, existe desde hace muchos años. Es una práctica de Francia, de París, de los países primermundistas. Lamentablemente, ¿qué pasó aquí en México? Lamentablemente, por unos pagan todos. ¿Qué pasa? Pues vieron un hueco financiero, las organizaciones, los contadores, los fiscalistas, y entonces vieron que desde ahí se le podía pagar menos al trabajador, se le podía pagar menos a nuestras instituciones gubernamentales, a nuestro SAT y todo esto, y entonces la gente empezó a hacer evasión de impuestos. La gente empezó a pagarle menos a todo lo que es la parte de las personas. A ver, lo que te dice la ley es, tienes que pagarle lo justo a los trabajadores, lo de ley. Pero ¿cuánta gente empezó a hacer cosas raras? Y resulta ser que el malo de la película son las personas que están poniendo orden en este rubro del tema del outsourcing. Entonces, a lo que voy es, no es un tema, la parte de honestidad, la parte de valores, no es un tema fácil de entender porque la gente normalmente lo tergiversa. Los empresarios queremos pagar menos, obviamente, impuestos, ¿sí? Los empresarios queremos de alguna u otra manera, pero pues no es cierto, o sea, lo justo es pagarle lo debido a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, ¿sí? Y entonces, o sea, ahí es donde entra otro valor, es donde que yo le llamo la parte de la incongruencia, ¿no? Tenemos que ser muy congruentes en todo lo que hacemos, tocayo. O sea, si decimos que hacemos eso dentro de la organización, tenemos que hacerlo. Nos tenemos que comer, como dice un buen amigo, tenemos que comernos nuestras propias paletas, ¿no? De alguna otra manera. Nos piden si puedes repetir el título y autor del libro que comentaste, que recomendabas, si es que está disponible. Aquí está. Scaling Up es de Bernard Harnish. El libro habla de cuatro cosas. Uno es el equipo de trabajo, otra es la estrategia, ¿sí? Otra es la ejecución y por último es el efectivo. Entonces, te ayuda muchísimo a poner orden en esos cuatro rubros. Y la realidad es que es un muy buen libro porque tiene formatos, tiene guías y viene de prácticas de muchos autores, de muchos libros.